buenas noches, nos encanta estar con ustedes aquí en Telepacífico. Este programa tiene el auspicio del Fondo Único de las Telecomunicaciones, FUTIC. Don Jaileni, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Leo, muy bien, gracias a Dios y cordial salud también para todos ustedes. Y vamos a saludar a nuestros invitados en esta noche que van a tener todo un panel acerca de lo que está pasando con la accidentalidad vial, no solamente en Cali, sino en el país. Nos acompañan en esta mesa digital, esta mesa de comunicaciones, aquí en el fondo, la doctora Adriana Solano. Ella es presidenta del Consejo Colombiano de Seguridad Vial. Buenas noches, doctora Adriana, ¿cómo me le va? Muy buenas noches para ustedes y de verdad mil gracias por la invitación. Creo que es un tema que nos atañe a todos y que de alguna manera con la entrada a vigencia de los últimos decretos, pues bueno, qué maravilla que lo podamos estar hoy de diversas partes, poderlo articular. Igualmente está con nosotros Mari Botaguicio. Ella es la presidenta de la Liga Colombiana contra la Violencia Vial. Buenas noches, Mari, ¿cómo está usted? Mari, buenas noches, ¿cómo me le va? Mientras tenemos comunicación con ella. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches para todos, un saludo a mis compañeros de mesa y a todo el público y la verdad un enorme reconocimiento por poner este tema que es tan importante para todos los colombianos y que está afectando de manera tan directa la vida de todos y cada uno de las personas que circulamos en las vías del país. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Nos acompaña también Carlos Varela, él es el vicepresidente técnico de FASECOLDA. Carlos, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, gracias por la invitación. Me uno a las palabras de Adriana y de Mari de felicitarlos por poner este tema sobre la mesa que es tan importante para, no solamente para todos los ciudadanos en todo el país, sino especialmente para nuestros compatriotas de Cali. Y las cifras sobre la mesa, como plantean los invitados, las pone aquí en Cali Marvin Mendoza. Él es el director de Cali ¿Cómo vamos? Marvin, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Leo. Muy bien, gracias. Don Jair. Bueno, Marvin, comencemos con hablar del tema de Cali, las cifras de accidentalidad, de lo que va corrido el año versus el año anterior. ¿Cómo está? Teniendo como un parangón que Cali es una ciudad sin semáforos. Exacto, ya. Sin fotocámaras, sin problemas, sí. Que ya les vamos a mostrar todo este panorama que tenemos en materia de seguridad, porque las cámaras y los semáforos son equipos de seguridad, más las señales de tránsito que fueron destruidas, más de 1.500 señales de tránsito aquí en la ciudad de Cali, Marvin. Así es, el panorama en Cali en materia de movilidad, como bien lo menciona Leo, pues tiene unas presiones por cuenta de los efectos negativos que tuvo las manifestaciones en la ciudad, que dañaron muchísimos de los semáforos y señales de tránsito. Cuando miramos cifras de accidentalidad, por ejemplo, vemos que entre el 1 de enero y el 1 de noviembre de este año, que es la más reciente, se han registrado 8.635 accidentes de tránsito en la ciudad. Cuando hacemos una comparación de estas 8.635 versus el mismo periodo, pero el año 2020, vemos que hay un incremento de 26,9% en el número de accidentes de tránsito. Ahora bien, aquí hay que tener en cuenta algo y es que el 2020 fue un año atípico, donde gran parte del año tuvimos periodos de cuarentena que limitó la movilidad en la ciudad, la circulación de vehículos y por eso pues, se registran un incremento tan altos. Entonces, como para matizar un poco esto, dijimos, analicemos el año anterior, el 2019. Sí. Cuando miramos contra 2019, vemos que 2019 a esta fecha se habían registrado más, estamos hablando de 10.652 accidentes de tránsito en el 2019 versus los 8.635 en el 2021. Claro, dentro de este contexto, ¿cómo mira el Consejo Colombiano de Seguridad Vial, doctora Adriana, estas cifras acerca del aumento de la accidentalidad vial en las carreteras de nuestro país y en las ciudades también? Sí, definitivamente es una realidad que el incremento de la seguridad vial, creo que Marlon lo explicó perfectamente. Al final, el mundo de la pandemia, pues, tuvo unos efectos en la movilidad y obviamente en el número de accidentalidad, pero es una realidad, es cierto que en nuestro país tenemos en el periodo de enero a septiembre del 2020, cuando lo miramos tenemos un incremento del 46% de las víctimas fatales y yo me quiero detener un poquitico también para poner en la palestra pública la importancia de esta realidad y es que cuando vemos en el mundo cada año mueren 1.3 millones de personas por colisiones causadas por accidentes de tránsito. O sea, es un flagelo que de verdad es universal,
del cual Colombia hace parte y del cual el departamento del Valle del Cauca pues también se encuentra en los departamentos más con mayor número de accidentalidad en el país. Entonces, al final es un problema de todos. Y vemos cómo los países a lo largo de la historia gastan hasta en accidentes de tránsito les cuestan casi el 3% de su PIB. Entonces es un problema del cual Colombia no es ajeno, que es la realidad que nos está mostrando y que nos obliga a todos a hacer esa intervención y esa gobernanza entre todos los actores para lograr superar estas cifras. Doctora Mari, es una cifra muy preocupante lo que tenemos no solamente en el Valle del Cauca, sino a nivel del país. Infortunadamente nosotros no hablamos de cifras, porque detrás de las cifras hay vidas perdidas, hay familias rotas, hay sueños interrumpidos. Es cierto lo que dice la doctora Solano, no obstante, sí tenemos muchos ejemplos de países en el mundo que han logrado quebrarle el espinazo a esta otra pandemia silenciosa, y nosotros conocemos cuáles son las causas, conocemos cuáles son las medidas, no obstante no hemos querido o no hemos podido implementar esas medidas que tienen una clara evidencia internacional que funcionan. Efectivamente, cuando yo escucho hablar al doctor Marvin Mendoza, y uno dice, venga, ¿qué pasó entre 2019 y 2020? En primer lugar, es muy importante saber que durante el 2019, más o menos hasta el primer semestre del 2019, nosotros seguíamos teniendo más muertos por siniestros viales que debido a la pandemia de la COVID-19. Y aquí tenemos que hacer muy bien la diferencia entre lo que es un accidente de tránsito y lo que es un siniestro vial con resultado de muerte, lesión o solo daños. Y una gran explicación durante la pandemia es que las velocidades en el país aumentaron porque disminuye el volumen de tráfico debido a las restricciones y a las limitaciones de movilidad a la que todos nos vimos abocados. Cali tiene un gravísimo problema, pues el doctor Carlos Varela lo conoce mejor que nadie, y es que Cali es de las ciudades importantes del país que no ha logrado frenar este flagelo. La ciudad de Cali lleva más o menos una década teniendo unos índices relativos de mortalidad muy superiores a los que tienen ciudades como Bogotá, Barranquilla o Medellín, pese a que concentran un volumen de tráfico inferior. Y yo creo que esto nos dice mucho, porque sí hay una correlación positiva cuando realmente hay inacción o cuando nos preocupamos realmente por implementar las medidas que sabemos que son efectivas. Claro. El 90% de los países, el 90% de las muertes en el mundo están en países como Colombia. Claro que sí, y es que las cifras son significativas de todo este contexto. Concentramos, claro, un país como Colombia o como algunos países de África, tenemos más del 90% de la mortalidad, pese a que concentramos menos del 48% del total del parque automóvil mundial. Claro, es que es un panorama que usted plantea claramente sobre lo que ve uno, el tema no solamente de salud, sino que es el tema económico. Cuando se presenta un accidente, se presenta un tema económico que afecta no solamente al propietario del vehículo, sino al sistema de salud y al sistema de seguranzas que se dan frente a toda esta clase de vehículos. ¿Cómo se afecta las compañías, diríamos, de aseguramiento frente a la accidentalidad en una ciudad como Cali? Doctor Varela, ¿cómo estamos en esa materia? Bueno, las cifras del sector asegurador es un reflejo de lo que pasa en la realidad. Yo estoy de acuerdo con Mari que a veces cuando hablamos de cifras en el sector asegurador es inevitable hablar de cifras, son muy útiles porque nos dan una idea de dónde
nos permiten diagnosticar cuantitativamente el tema y nos dan una idea mejor de dónde poder atacar el origen. Pero a veces nos quedamos simplemente en las cifras y detrás de esas cifras hay familias y hay personas. Y me preocupa un poco las cifras que están dando de Cali. Nosotros, en el tema de SOAT, en Cali, por ejemplo, el reporte que tengo a junio del 2021, lo que va corrido de este año, me dice que la póliza de SOAT, que es una de las pólizas que se afecta, hay que tenerle mucho cuidado a esa póliza porque esa póliza muy se afecta en los accidentes donde están involucradas las latas, es donde hay lesionados o personas. Nos dan cuenta que se ha afectado en Cali 29.090 veces 29.000 pólizas de SOAT en la ciudad de Cali. Una cifra alta, ¿no? Una cifra alta, ¿no? El lesionado, el que se raspó y que afortunadamente no pasó a mayores, pero también está, que creo que Mari hace referencia y nosotros también somos partidarios de hacer referencia a eso, ahí también están los muertos, que creo que en los muertos tenemos coincidencia de cifras, y también están personas que quedaron inválidas. El costo no solamente es para el sector asegurador, el costo del SOAT. El SOAT es un seguro, es una herramienta realmente que termina pagando todo el mundo con base en la siniestralidad pasada. Eso no es tanto el sector asegurador, es un administrador. Esto le cuesta al país. Y esto le cuesta al país, esto es una pequeña dimensión, porque son los que tienen el seguro. Hay una evasión del seguro en el país de cerca del 47%. Entonces, el tamaño del problema es muchísimo más grande, lastimosamente, y creo que tenemos que hacer un trabajo juicioso de ver las cifras. Pero por supuesto que nos afecta a todos y en el sector asegurador, que es una parte del espectro, por supuesto que tiene un efecto importante. Y es que estuvimos trabajando toda esta semana y haciendo un elemento de conjugación de todas las cifras, de los casos, las consecuencias, lo que se está dando con un informe especial que nos trae en varias partes, en toda esta hora de a fondo, nuestro director Óscar López. Informe especial, accidentalidad sin freno en la nueva normalidad. Un solo excelente de Pacífico. Aquí en Cali, una ciudad con un elevado porcentaje de cruces sin semáforos, como este, en la calle Primera con 42, en límites entre el barrio El Lido y el barrio Siloé, diariamente se viven estas imágenes durante todo el día. Una ciudad en la que en el Parque Nacional vandalizaron 155 semáforos. Y en la que además los apagan y dañan para poder cobrar el cruce, en una práctica sistemática. Se nos presentan de manera reiterativa en algunos puntos acciones contra estos semáforos, pero ya no de tipo vandálico, sino de hurto de cable, que es una problemática que viene de años atrás en la Secretaría, puesto que este cableado es de cobre y pues tiene una alta demanda en el mercado. Esas intersecciones, pues nosotros continuamos haciendo las reparaciones, hemos adelantado gestiones con la policía para el tema de la judicialización de estas personas que roban este cableado. Donde además los que están funcionando, la señal en rojo es irrespetada por cientos de conductores. Todos estos factores se suman al mal estado de las vías, con huecos como este que son unas verdaderas trampas mortales. A mí se me viene a la cabeza de que mi familia puede en cualquier momento, a través de estos sin semáforos, si esto lleno de huecos, las motos no tienen control por ningún lado, se ve horrible, la ciudad realmente me voy entristecido porque es triste ver que uno se monta en un taxi, va a cruzar la calle, la familia la pone en riesgo, porque cualquier camión, cualquier otro carro lo puede embestir a uno en medio de las autopistas, en medio de las carreteras, y eso es horrible. La malla vial viene sufriendo un deterioro paulatino, puesto que los recursos que se destinaban para hacerle un mantenimiento preventivo y correctivo de una manera, digamos, adecuada, pues han ido siendo disminuidos, puesto que muchos de esos recursos que corresponden al recaudo por la sobretasa a la gasolina, desde hace muchos años se destinan esos recursos en más de su 90% para la implementación del sistema de transporte público masivo de la ciudad. Y además, en una capital con muchas calles en las que las trampas son los supuestos reductores de velocidad que ya no se ven, pues se borró su pintura.
Hoy Cali registra graves problemas de señalización. Y así se van sumando múltiples factores para que la movilidad no tenga freno en esta nueva normalidad, y en la cual la falta de cultura ciudadana en el tráfico, en donde muchas calles se convirtieron en parqueaderos públicos, los andenes en centros comerciales, las ciclorrutas en vías de motos y el carril del Mío invadido por vehículos particulares, se suman para que en Cali del 1 de enero al 16 de octubre la accidentalidad se haya elevado un 26.3% con respecto al mismo periodo del año 2021. Cali, como vamos, plantea que hay 209 muertos de enero a octubre por accidentes de tránsito, que es una cifra aterradora. En el número de eventos tenemos un incremento de 25, más o menos de 25 puntos porcentuales. Es bastante, es mucho. Pero ¿qué está ocurriendo? Los lesionados no han incrementado en la misma proporción que uno esperaría, pues eso sería lo que la lógica le diría a uno, pero eso no es lo que ocurre. La percepción que uno tiene con el caos que se está viviendo en Cali, donde ya estamos más cansados total y absolutamente de que estemos en diagnósticos y sí vamos a arreglar los semáforos, sí, pero no ya casi, espérense un momentico que ya vamos a arreglar los semáforos, es que la cifra correcta son los 209 fallecidos. Fuera de eso, 1.600 personas heridas en accidentes de tránsito. Ha aumentado el 25% frente al año pasado. En este periodo se registraron 215 muertos en accidentes de tránsito, por un aumento del 0.9% con relación al año anterior. La mayoría motociclistas y peatones, en una relación de 46 y 38 respectivamente por cada 100 personas fallecidas. De acuerdo con el Observatorio de Movilidad, en Cali del 1 de enero hasta el 16 de octubre anterior se registraron 8.013 accidentes de tránsito, mientras que en el mismo periodo del año 2020 fue de 6.342 casos. Y hay un indicador preocupante: entre 1.252 de sus accidentes hubo personas lesionadas. Marvin, de acuerdo al programa de Cali Cómo Vamos, las causas de estos accidentes, ¿cuáles son? Porque vimos incluso pues, huecos y el tema de los llamados policías acostados o reductores de velocidad. Pues concretamente las causas nosotros no tenemos información precisa que nos diga fue por causa de este hecho. Nosotros lo que analizamos o en las cifras que tenemos es, por ejemplo, si, como lo mencionaban, si dejó daños, si hubo lesionados, o incluso si pues, hubo muertes por causa de los accidentes de tránsito. Y ahí tenemos algunas cifras como se mencionaban, y es que efectivamente Cali es una de las ciudades del país capitales con la más alta tasa de mortalidad en accidentes de tránsito. Incluso superando a Bogotá, que es más grande que Cali. De hecho, incluso la duplica en tasa. Sí. Cuando hablamos por cada 100.000 habitantes, estamos hablando de que la tasa en Cali es incluso el doble que la tasa registrada en Bogotá. Para que nos hagamos una idea, la tasa en Cali por cada 100.000 habitantes está alrededor de 9 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en Bogotá está en 4,2 casos por cada 100.000 habitantes aproximadamente, es decir, más el doble. Claro que sí. Vamos precisamente a Bogotá, vamos a hablar con la doctora Adriana. Doctora Adriana, es que todas estas cosas que se dan aquí en la ciudad de Cali son tan ilógicas. Llevamos 6 meses con cerca de 70, 80 cruces sin semáforos en la ciudad de Cali. ¿Qué implica una ciudad sin semáforos, sin fotomultas, sin una serie de controles viales necesarios para que una ciudad opere, para que una ciudad funcione? Pues definitivamente ahí vemos cómo la Organización Mundial de la Salud ha considerado que el 90% de los accidentes en las vías es a causa de errores humanos. Y si a eso le sumamos una perspectiva donde parte de la dinámica vial pues está todo el programa de semaforización de las ciudades, pues obviamente esto incide de manera directa con el problema y afecta fuertemente. Yo creo que hay que tratar de dividir el problema en dos. Por una parte está todo el tema de cultura ciudadana. Ustedes hablaban un poco en el especial que hicieron cómo tenemos que fomentar esos mecanismos de cultura que definitivamente hacen que los actores viales tengamos un mejor comportamiento en la vía, y eso incluye pues obviamente toda la responsabilidad que tienen las autoridades frente al tema del mantenimiento de la malla vial, semaforización, todo el tema de estructura de señalización y demás. Pero también yo creo que hay una labor, y es un poco la que lidera el Consejo Colombiano de Seguridad desde el empresariado. Y yo creo que aquí quiero hacer un llamado muy chiquito en que las empresas colombianas, desde el Plan Estratégico de Seguridad Vial, están vinculadas a estos programas de cultura, donde no solamente vemos
el transporte desde el punto de vista laboral, o sea, desde la actividad de trabajo, sino que también somos conscientes que tenemos que llevar a generar esa conciencia cuando el trabajador no está en su jornada laboral. Y es al fin, esos programas de cultura pues tienen que irradiar la vida de los trabajadores y obviamente de sus familias. Desde el Consejo Colombiano de Seguridad siempre hablamos que un trabajador sale y regresa a abrazar a su familia cuando sale a buscar su sustento, y eso hace parte, ¿no? Vemos cómo las cifras en algunos sectores económicos del país tienen que ver es cuando ya yo dejo de hacer mi labor, que está involucrada en transporte, salgo de mi jornada, regreso a mi casa y en muchos momentos de ese regreso empiezo a tener accidente vial. Entonces yo creo que aquí al final, desde el empresariado, estamos en ese camino de la construcción y desde el cumplimiento de toda la normativa, desde el Plan Estratégico de Seguridad Vial, para construir esos fenómenos de cultura. Desde la Liga contra la Violencia Vial, ¿cómo ven ustedes la gran proliferación de motociclistas? Porque las motos se tomaron el transporte colectivo en Colombia. El ciudadano que frente a esta pandemia quiso moverse más rápido, tener la seguridad, pues dejó el transporte público no solamente en Cali, en Bogotá, en Medellín, en Bucaramanga, en Barranquilla, y se pasaron a un vehículo más ágil para ellos, la motocicleta más económico, más fácil de movilizarse. ¿Cómo miran ustedes y el impacto que ha tenido esa situación que se ha presentado con el auge de las motos en nuestro país? Sí, mire, nosotros desde el año 2005, tanto el Instituto Nacional de Medicinas Legales y Ciencias Forenses a través del Centro Nacional de Referenciación contra la Violencia, como la Cámara del SOAT, vienen lanzando, estoy hablando de 2005, vienen lanzando las alertas epidemiológicas. Y lamentablemente nosotros queremos ver al motociclista como kamikaze. No obstante, le estamos dando una máquina que no le perdona ese error humano. Tenemos toda una industria alrededor del motociclista que realmente no está protegiendo su vida. Pero yo quiero entrar aquí, digamos, en varios aspectos que dijeron mis compañeros y en la misma entrevista, y es, mire, entre el año 2015 y el año 2020 dejamos perder la vida de 2.435 personas en Cali. Pero de esas 2.435, tenemos que el 93% de las víctimas fueron los vulnerables, es decir, aquellos cuyo habitáculo son sus huesos. Y estoy hablando de los ciclistas, los motociclistas y los peatones. Y así tenemos desde el 2005, contando y contando, tenemos un contador de motociclistas, tenemos un contador de peatones. Algo va mal cuando la tendencia sigue siendo al aumento. En la nota, un señor lo dijo de la manera más clara: vehículo, entorno, conductor. Y hay un caos, y es lo que sucede en el país. La conducción en Colombia es una actividad de riesgo y es una profesión que se sabe, es decir, el ser humano se va a equivocar, va a cometer un error en el tráfico, ¿cierto? Pero ese error no tiene por qué costarle la vida a nosotros. Y aquí, antes de hablar de cultura ciudadana, yo sí quiero hablar de algo que todos dijeron, y es el sistema vial. Y el sistema vial nuestro es totalmente entrópico. El sistema vial nuestro ni está educando al conductor, ni está perdonando el error humano. No tenemos nuestros vehículos no tienen las condiciones o los niveles de seguridad vehicular que se requieren. Pero queremos seguir hablando de cultura ciudadana cuando el sistema es totalmente entrópico. La gente se mata por una sola cosa, se llama velocidad. Y la gente se mata por la velocidad porque es la velocidad la que impacta el cuerpo humano. ¿A través de qué? A través de la energía cinética, que es la que se libera durante un choque. Pero sin embargo queremos seguir imputando la responsabilidad al ciclista loco, al motociclista kamikaze, al peatón imprudente, al conductor agresivo. Yo creo que hay temas mucho más de fondo. Mire lo que nos dice el doctor Varela. Por favor, 29.000 personas que de manera directa o indirecta han pasado por el sistema sanitario. Y lo dijo el doctor Varela, el SOAT es de todos.
Pero ojo, aquí el costo social lo estamos pagando todos y tristemente lo están pagando los más pobres, es decir, que estamos cada vez ampliando esa brecha de la inequidad social, porque para el año 2019, discúlpeme, el 89% de las víctimas que fallecieron en el año 2019 fueron personas que no habían culminado la básica secundaria. Sí. Yo creo que está bien imputar responsabilidades individuales, pero estaría mejor si nosotros estamos viendo cuáles son las medidas que se están tomando cuando no hemos logrado en ningún momento ni contener el flagelo, ni contener los perfiles de esta pandemia silenciosa. Precisamente, doctora. Que dejó entre el 2015 y el 2019 más de 40.000 vidas perdidas. Precisamente, doctora. Qué guerra. Perdón, doctora, ya seguimos con usted porque queremos tocar precisamente el tema del SWAT, porque usted ha tocado el tema del SWAT, doctora, y ahora el doctor Varela tocaba hace unos minutos el tema del SWAT. Doctor, en muchos casos vemos de personas que se accidentan y cuando preguntan por el SWAT, no tienen el SWAT, ¿ya? ¿Qué pasa allí, por ejemplo? El motociclista pregunta por el SWAT, no tenemos el SWAT, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasa allí, doctor? Es un problema muy serio de evasión, fundamentalmente. Un problema de evasión que se ha venido enquistando en el país de una manera muy preocupante. En Colombia pasa una cosa muy interesante que además tiene el SWAT mismo. Y es que si usted es víctima de accidente de tránsito, sea usted conductor, peatón, ciclista, motociclista, y no aparece una póliza de SWAT, los que estamos pagando SWAT, más o menos la mitad, un poquito menos de la mitad, se va para que el gobierno nacional, entre otras cosas, pueda atender esos casos. Pero eso debería ser una excepción para quienes no cumplen con la norma. Sí. ¿Por qué está esta evasión? No hay control. No puedo decir otra cosa que es que no hay control. En algunas ciudades ya estamos empezando a tener fotomultas, cogen la placa del vehículo y ve que el vehículo no tiene, lo chequean contra el RUNT y verifican si el vehículo tiene esa protección o no. Pero lo decían ahora en Cali, no hay semáforos, no hay cámaras, no hay nada. Creo que el tema de la evasión es un tema absolutamente grave que no solamente va desde el punto de vista de la financiación de las personas que sufren accidentes de tránsito, que lamentablemente, como lo hemos visto durante la nota, esto va incrementándose, sino que otras aristas como el control de la evasión es algo que nosotros tenemos que tomarnos en serio, y ahí es donde los organismos de tránsito, en algunas ciudades son organismos de tránsito, en otras ciudades son la policía que tiene esa labor, pues hagamos unos controles un poco más serios sobre este tema. Pero también estoy de acuerdo con que no es una sola arista, es un entorno. Ahora decía, María decía vehículo, entorno, conductor. Adriana hablaba ahora de la labor importantísima que hacen las empresas, pero esto requiere una política pública, sí, digamos, mucho más integral, que recoja todas estas aristas y empiece a trabajar de manera paralela en ellas. El SWAT, vuelvo y digo, es un pedacito pequeño, importantísimo, sí, porque ofrece esa protección, pero es una cosa pequeña de un problema mucho más complejo. Y bien complejo que es este tema de la movilidad en cuanto a la accidentalidad. Vamos a seguir con estos especiales que ha preparado nuestro director Óscar López para conocer lo que pasa con la accidentalidad, la mortalidad lamentable que se presenta en la ciudad. Óscar. Informe especial. Accidentalidad sin freno en la nueva normalidad. En Cali, el 1 de enero al 16 de octubre del presente año, 215 personas fallecieron en accidentes de tránsito, 2 casos más que en el mismo periodo del año 2020, que se registraron 213 personas fallecidas. De las personas fallecidas, 29 eran ciclistas que transitaban por la ciudad. Uno de ellos era Julio Alberto Muñoz, quien se dirigía a su lugar de trabajo en el zoológico de Cali, donde se desempeñó por 11 años como jardinero. Tuvimos que decirle adiós a Julio Muñoz, una persona tan importante en nuestro equipo, tan apasionada por su labor. Él era jardinero del zoológico y su pasión eran los árboles. De hecho, su jefa le decía mi chico de los árboles porque era apasionado por ellos.
Julio murió atropellado por un conductor en estado de embriaguez y quien se dio a la fuga. Nosotros como organización pues también velamos para que pudiera tenerse como un proceso adecuado y facilitamos toda la información necesaria, apoyo a la familia y sabemos que ese caso desde ese momento se tomó, ellos tuvieron que buscar testigos. Por fortuna en esa zona habían cámaras de vigilancia, entonces digamos que hay evidencia gráfica que permite pues conducir la investigación. En este retorno que pasa desapercibido para miles de personas diariamente en la avenida Circunvalar, al oeste de Cali, esta bicicleta simboliza póstumamente a Julio Alberto en el sitio en donde perdió la vida. José Luis Robledo, víctima de la accidentalidad en carreteras de Cali. ¿Qué ocurrió? Pues yo estaba un martes, 6:30 de la mañana, arrancamos de la Portada hacia el 18 del entreno. Pues en ese momento pues yo no quise seguir entrenando más y me devolví con una compañera y atrás venía otro compañero. Pues el compañero me adelantó y pues él por no caerse con un hueco me cerró y pues nos enredamos los dos y yo me caí para el carril contrario. Y en esa circunstancia, en ese momento venía subiendo una volqueta y pues me pisó la pierna izquierda, que es una lesión que tengo y pues ahí vamos con mucha fuerza para recuperarme. Pasa una volqueta por encima de su pierna. ¿Cuál es el diagnóstico? Pues el diagnóstico es cuando me recoge la ambulancia, fue como una explotación de la pierna, se pierden los músculos, llegué a la Clínica Colombia, donde hicieron una junta médica y lo que ellos tomaron una decisión era desarticularme la pierna. Entonces pues me decían que firmar y yo decía que no, porque yo sentía toda la pierna que yo no iba a firmar para que me quitaran la pierna. Entonces en ese momento pues apareció un doctor no sé dónde y él fue el que se atrevió a tomar el caso y pues ahí me salvó la pierna. ¿Cómo le cambió la vida toda esta situación? De cielo a la tierra. Mi rutina era entrenar todos los días, de domingo a domingo se puede decir, y pues de un momento a otro pues ya no puedo montar bicicleta, pues no puedo participar en los eventos, en las competencias. ¿El trabajo cómo lo ha afectado? Totalidad. ¿Usted a qué se dedica, Luis? Pues yo tenía un taller de bicicletas y me desempeñaba pues con lo mismo. Usted tiene taller de bicicletas, mucho sí, para más. Entonces pues ya no lo puedo desempeñar, entonces pues me toca estar con otras cosas. ¿Cuántos años tiene usted, José Luis? Tengo 34 años. 34 años. ¿Y toda la vida por delante? Sí. ¿Usted siente que la vida le dio una segunda oportunidad? Uy, claro, una segunda oportunidad para cambiar, para mejorar. ¿Y para montar cicla? Y para montar cicla, pues sí, el doctor me dijo que... ¿Guarda la ilusión? Sí, claro, el doctor me dijo que podía volver a montar, que él me dejaba montando bicicleta. Es un doctor muy bueno. Pero mientras que algunos fallecieron, otros se salvaron de morir milagrosamente, como es la historia de José Luis Robledo López. Historias que realmente impactan frente a lo que pasa con la accidentalidad. Un tema concreto, Marvin, frente a ese tema de la accidentalidad en las vías de la ciudad de Cali, por cada persona que se accidenta, queda una familia, 2 familias dependiendo de ella, muy afectada como consecuencia de todo eso. ¿Tienen ustedes alguna estadística de cómo se impacta la economía de una familia cuando se pierde una vida, cuando una vida se afecta como esta? Pues estadísticas no, al respecto no hay, pero pues uno las puede inferir. En un hogar promedio en Colombia, es un hogar de 4 personas, donde al menos 2 son los encargados de proveer los sustentos en el hogar. Ahí, sí. Y si tú a uno de esos 2 pues se les limita, o incluso pues si fallece pues se queda sin ese proveedor, pues es un hogar que está más propenso a entrar a la línea de pobreza, que es uno de los temas que siempre hemos estado viendo, y que hay una delgada línea que ante cualquier situación, por pequeña que sea, puede hacer que muchas personas se pasen a la pobreza, y lo pudimos evidenciar con la pandemia. No solamente se afecta a la persona que se accidenta, y no toda una familia. Toda una familia. La accidentalidad sin freno en esta época, lamentable, aquí en la ciudad de Cali. Ya volvemos aquí en Telepacífico, tema de fondo aquí en nuestro canal regional.
Este es el Pacífico por a fondo. Estamos hablando sobre lo que está pasando con la accidentalidad en esta temporada aquí en nuestra región, aquí en el Valle del Cauca, en la ciudad de Cali, cifras de Colombia. Y hay un tema que nos preocupa frente a Fasecolda, doctor Varela, un tema relacionado con la semaforización aquí en la ciudad de Cali y con las fotomultas. Se queja el gobierno caleño de que los semáforos y las fotomultas no han podido entrar a operar más rápidamente porque las compañías de seguros se han demorado mucho en hacer todos estos estudios. Nos imaginamos que ustedes tuvieron durante el paro una sobrecarga de acciones judiciales frente al tema de reclamación por los seguros. Pero, ¿cómo está Cali frente a ustedes, frente a todo este proceso y las compañías de seguros? ¿Usted le puede decir aquí a la ciudadanía si la versión de la alcaldía de Cali se conjuga con la realidad? Bueno, no conozco el detalle del siniestro de Cali. Yo creo que la respuesta a esa pregunta la tiene muy claro el alcalde o las personas que están a cargo de los seguros. Sí le puedo decir una cosa, una vez se presenta la reclamación, por norma, por ley, la reclamación debe estar debidamente presentada, las compañías de seguros tienen 30 días para pagar. Entonces habría que ver varias cosas. Primero, si estaban asegurados todos los semáforos del país, de la ciudad, y las coberturas que tenían en ese momento estos semáforos y las compañías que estaban cubriéndolo. No es un tema en el que yo me atrevería a decir más porque no conozco las especificidades de esos contratos. Esos contratos hay que verlos muy bien. Me parece un poco vuelvo y digo, quien tiene la respuesta a esa pregunta son las personas que están encargadas en la ciudad sobre estos temas. Y vuelvo y digo, habría que ver si toda la red de semáforos de toda la ciudad contaba con el seguro y qué tipo de seguros tenían y si fueron afectados por la ola de violencia, que además fue una de las ciudades que más siniestros tuvo desde el punto de vista del sector asegurador. No tengan la menor duda que si tienen cobertura, las compañías de seguros pagan. Doctora Adriana, usted comentaba ahora sobre el tema de la cultura ciudadana. Las campañas sobre el tema vial, no solamente en Cali, el Valle, sino en el país, ¿han sido efectivas o falta más? No, falta muchísimo más, sin lugar a dudas. Yo creo que, y un poco quiero redondear tal vez ese concepto de cultura, en realidad es un cambio de todos. No hablo solamente del actor vial vulnerable, sino en realidad es de todos los que hacemos parte del sistema y que de alguna manera nos corresponde, y si suena redundante, esa corresponsabilidad ciudadana de hacer de Colombia pues un país más seguro. Definitivamente, la única manera de poder disminuir la siniestralidad en los años venideros tiene que ver con un desarrollo importante desde la política que tenemos en nuestro gobierno. Sin lugar a dudas, todas las campañas alrededor del tema de conductas riesgosas, y es que fíjese que cuando estamos hablando aquí, Mari lo dijo hace un momento, pues estamos hablando de población vulnerable, pero además de población supremamente joven. Usted lo acabó de mostrar en su ejemplo con las imágenes que nos compartió. Son personas absolutamente productivas que generan y dinamizan la economía de nuestro país y que son las más vulnerables y que están en mayor riesgo. Entonces yo creo que aquí el tema de conductas son muy importantes y obviamente pues todo el desarrollo de cultura adquiriendo un compromiso los actores un poco más profundo, y es cuando hablo yo como las empresas no solamente se aseguran desde su proceso en los lugares de trabajo y la tarea que significa, sino desde qué pasa con su trabajador cuando no está en su jornada laboral. Y es aquí donde el llamado es integral desde todos, sí, y es la única manera de frenar la siniestralidad. Desde la Liga, ¿cómo miran ustedes la situación que se presenta con la formación de los niños a futuro como conductores, como usuarios de la vía, como peatones, como ciclistas, como motociclistas? ¿Qué piensan ustedes que se debe hacer frente a ese proceso formativo y educativo que en un momento determinado se hizo, pero luego se abandonó todo este tema de la formación de los niños para la conducción y el comportamiento en las vías? Doctora Mari. Sí, yo quiero contarle algo. Nosotros tenemos, en lo ocurrido de la pandemia, han muerto más niños, 4 veces más por siniestros viales que por el efecto del COVID-19. Dios mío. Gravísimo, ¿verdad? Preocupante, sí. A los niños, claro, hay que educarlos, pero a los niños, ante todo, hay que protegerlos. Y hay que protegerlos porque ellos no son los que eligen
cómo se movilizan o cómo se desplazan desde o hacia sus establecimientos educativos. Alguien escoge por ellos. Entonces tenemos que garantizarles que todos esos trayectos y que esa máquina en la que van y que ese conductor realmente va a proteger sus vidas. Nosotros en Colombia tenemos que cerca de 550 niños mueren al año en siniestros viales. Nosotros tenemos una población escolar de cerca de 13 millones de niños y más del 60% de estos niños hacen sus desplazamientos en medios alternativos de transporte, es decir, a pie, en bicicleta y, ojo, en el nuevo sistema de transporte escolar que se llama la motocicleta. Entonces, están muy bien educados, pero tendríamos primero que empezar por protegerlos. Doctor Marvel, en el tema del peatón, porque inclusive la doctora María habla precisamente y tocando el tema de los niños, pero también el tema del peatón. Simplemente se mira accidentes o personas que fallecen en motocicleta o en automóviles, pero también el peatón tiene aquí algo de responsabilidad o cifras que tengan ustedes de cuántos peatones han muerto. Claro, de hecho los peatones son los segundos en número de mortalidad aquí en Cali en lo corrido del año. Primero, por ejemplo, para que ¿quiénes son? Los motociclistas. Los motociclistas. Para que nos hagamos una idea, de cada 100 muertos por accidentes de tránsito, 47 eran motociclistas. Sí. Pero 37 eran peatones. Wow. Ahí ya en estos dos ya estamos sumando de 100 muertos por accidente de tránsito a más de 84. También una cifra muy alta con el tema del peatón. Así es. No se fijan qué pasa. Y muchos casos en el tema de mortalidad por peatón es que no se respetan ni siquiera los andenes. Sí. Ni los andenes, Los andenes, los motociclistas se pasan por encima de los andenes y eso ha generado en muchos casos que peatones pierdan la vida por el accidente. Y además en andenes y a toda velocidad. Claro que sí. Vamos a la tercera parte de este informe tan interesante que trae Óscar López sobre lo que pasa con la accidentalidad vial. La cantidad de accidentes lamentables en la región, Óscar. Informe especial. Accidentalidad sin freno en la nueva normalidad. En este año 2021, 98 de las personas fallecidas se movilizaban en motocicletas, 82 eran peatones y 18 ciclistas. De acuerdo con los indicadores, este año ocurrieron 27.7 accidentes de tránsito diarios. Y uno de estos casos es el que le ocurrió a Fernando Ramírez. Fernando Ramírez es uno de los ciclistas recreativos caleños afectados por la accidentalidad. Él es el administrador de uno de los edificios más altos de Colombia. ¿Usted pensó que iba a tener un accidente de estos después de tantos años montando bicicleta todos los días? Jamás, don Oscar. Nunca pensé que me fuera a tocar a mí. Porque en el tiempo largo que llevo montando bicicleta, practicando el deporte más bonito que tiene el mundo, que es el ciclismo, he visto compañeros míos en accidentes y morir. Cabe notar que todos los días salimos de Ciudad Jardín a las 5 de la mañana un grupo de ciclistas que laboramos. Por tal razón nos toca madrugar bastante. A montar para después venirse a trabajar aquí. Todos los días, a su oficina. Sí, señor. ¿Cuándo fue el accidente? Hace 2 meses y medio. 2 meses y medio. ¿Qué un ocurrió? Día festivo. No, ese tico no me recuerdo exactamente porque se me ahorró ese episodio de mi vida, afortunadamente. Pero lo que me dicen mis compañeros, porque ese día madrugué, como es costumbre, era un fin de semana, cuando el estruendo fue grandísimo y me desaparecí. Me encontraron ya tirado más adelante porque el carro me aventó. El tipo se dio a la fuga, veo unas motos atrás persiguiendo el carro y lo alcanzaron llegando al cementerio. Hasta ahí sí. Allí cuando lo alcanzaron le quitaron el SOAT y los papeles y ellos fueron los que me atendieron. La persona que lo atropelló usted iba en un supuesto estado de alicoramiento y además era un policía. Sí, señor. Sí, señor. Vive en Jamundí. Pero nunca he tenido contacto con ellos, nunca me han llamado. Ellos alguna vez lo llamaron y le dijeron que para que responderle por la bicicleta, en fin. No, a mí no. Llamó la mamá. ¿La mamá del policía? Del policía, sí, señor. Habló con un compañero de trabajo, el jefe de mantenimiento del edificio. Le dijo que no fuéramos a perjudicar, que el niño estaba cumpliendo años y lo estaba celebrando. Iba para la casa ya a dormir al otro día. Y le dije, no, problema, yo no creo que en el corazón de una persona, de un ser humano, haya maldad para ir a tirar el carro a otra persona sin haber hecho nada. Y efectivamente, nunca volvieron.
ni llamaron a mi compañero. Desaparecieron. Totalmente, 100%. ¿Usted le tiene un proceso legal a ese policía? Sí, señor. ¿En qué consiste? Pues se le metió una querella por un amigo mío. La fiscalía me nombraron fiscalía. Ya me mandaron a la medicina legal. Llevo 2 valoraciones. ¿Cuántas lesiones le dejó este accidente? 3. Pero hubiera podido causarle la muerte. Usted salvó de milagro. Total. No es que mis compañeros creyeron que estaba muerto y se fueron. Se fueron. Se asustaron detrás del tipo y realmente, afortunadamente, todos tenemos un ángel en el cielo. Pasó una niña que es paramédica y trabajaba en el Valle Lee, trabaja. Salió de su turno de noche, iba para Mundi y me vio. Y se acercó, ella fue la que llamó a ambulancia y le salvó los primeros auxilios. Sí, señor. Sí, señor. ¿Y qué siente usted ahora? ¿Ha vuelto a montar bicicleta? ¿Le cogió miedo a la actividad? Totalmente, don Oscar. Realmente no me siento ¿La tiene capaz. guardada la cicla? Desbaratada. Es que me la destruyó totalmente. Pérdida total. Total. Pero usted todavía no la ha regalado, No, hasta que el seguro no venga por ella, no sé qué vaya a pasar, la tengo dentro de una caja más pequeña porque toda se destruyó. ¿Cómo cambió su vida? Por un lado, bien porque estoy con vida, a Dios gracias, pero totalmente me desubicó, tanto emocional, laboral y económicamente. El aumento de accidentalidad no solo está afectando a ciudades como Cali, en donde diariamente transitan miles de vehículos. Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en Colombia, en lo corrido del año 2021 han fallecido 22 personas diariamente en siniestros. Y esta es una tendencia que genera alertas, pues en el periodo del 2015 al 2020, 39.788 personas a nivel nacional murieron en siniestros en los que los vehículos motorizados estuvieron implicados. Esta cifra de víctimas de la accidentalidad en 6 años es equivalente a toda la asistencia a un partido con cupo lleno en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. Uy, qué cifras tan preocupantes las que presentamos y qué historia tan dramática la de este señor lamentablemente víctima de la violencia en las vías. Ya volvemos aquí en A Fondo por Telepacífico. Este es A Fondo por Telepacífico y estamos hablando acerca de lo que pasa en las vías en nuestra ciudad y en nuestra región, en el país, la accidentalidad vial, las cifras tan complejas. Doctora Mari Botaquicio, desde la Liga, ¿cómo miran ustedes las cifras de cómo se afecta la salud, no solamente en vidas humanas, sino en los aportes y lo que debe hacer el propio Estado para hacer en inversión para atender personas que son lesionadas como consecuencia de un accidente de tránsito? Porque muchas veces el ciudadano cubre todo lo que genera un accidente de tránsito y quedan pagando las EPS y quedan pagando los sistemas de salud, sobre todo los hospitales públicos. Sí, bueno, yo con todo el cariño a mis compañeros, yo sí quisiera que dejáramos de hablar de accidentes, porque lo único accidental en un mal llamado accidente de tránsito es el nombre del que va a morir. Efectivamente, lo dije ahora y lo decía al doctor Varela, el mayor costo queda para la sociedad y queda justamente para las familias, porque efectivamente el SOAT, que es la única atención inmediata, oportuna que tiene la víctima in situ, es decir, en el lugar del siniestro, pues el resto le queda a la familia, y no solamente a la familia, sino a todos nosotros, porque muchos de estos costos pues terminan siendo solventados por el régimen contributivo o el régimen subsidiado de salud. Pero claro, nosotros siempre hablamos, digamos, en términos
de las vidas que deploramos y dejamos perder, porque de alguna manera es lo que más llama la atención. Pero no nos equivoquemos. Lo peor para una familia, el peor drama social que puede vivir una familia es justamente toda esa carga por enfermedad que se deriva, como lo acabamos de ver, de una lesión discapacitante de por vida. Hay niños que terminan siendo desescolarizados porque requieren que el padre, la madre, el hermano tengan una atención que obviamente ya no pueden tener, una diálisis. Es decir, aquí yo quiero decirles, y pues el doctor Varela, que es el vicepresidente del SOAT, el número de personas que atiende anualmente, que pasan por el solo sistema SOAT, solo el sistema SOAT, son más de 700.000. Es decir, que toda esa carga por enfermedad la está asumiendo, obviamente, la familia, porque ¿cuál es la topología de las lesiones más frecuentes? Lesión craneoencefálica, mutilación de miembro, deformación de rostro. Cuando ustedes van a los hospitales, le doy un ejemplo, Mocoa, la primera causa de consulta médica en Mocoa es en niños, y son niños por traumas cráneoencefálicos. Yo no sé si nosotros tenemos idea de cuánto cuesta una noche, un día de UCI. Un día en una UCI cuesta 100 millones de pesos, un solo día. Wow, un solo día. Entonces imagínense usted lo que le está costando al país atender un trauma cráneoencefálico que siempre será menor a ese daño que le estamos causando a esa familia. Preocupante pues esta situación. Doctor Varela, hay medidas nuevas con el tema del SOAT, de unos descuentos para aquellas personas que no han hecho uso del SOAT. Ya están en vigencia, ya está en vigencia, ¿no? Claro. No, no han entrado en vigencia, ya se firmó la ley, entra en vigencia, creo que el gobierno tiene 3 meses, creo que el gobierno tiene 3 meses para reglamentar la ley. Una vez que reglamentada entra. Esa ley tiene, digamos, dos propósitos fundamentalmente. Uno es, digamos, estimular un mejor comportamiento en las vías, y el segundo es tratar de combatir la evasión en el SOAT. Esperamos que eso sea así, pero creo que el proyecto de ley ayudará en algo, pero no es la solución al problema inmenso que tenemos. De nuevo, creo que es importante conocer en detalle la opinión del Ministerio de Transporte, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para revisar las políticas públicas en materia de seguridad vial, y ver cómo podemos, en efecto, empezar a trabajar en los diferentes aristas que tenemos. Tenemos problemas en las motos, tenemos problemas en el entorno, y tenemos problemas, por supuesto, en el comportamiento de las personas. Creo que estas son las visiones que tenemos que analizar, y quien está a cargo de eso es el Gobierno Nacional. Doctor Varela, muchas gracias por estar con los televidentes de Telepacífico, muy amable, muy gentil. A ustedes. Gracias por la Doctora invitación. Mari, muy amable, que tenga buena noche, muy gentil. A ustedes, muchas gracias. Marvin, concluyamos frente a ese tema de la seguridad aquí en la ciudad de Cali, seguridad vial. ¿Cómo estamos finalmente? ¿Estamos así de complicados? Históricamente Cali es una de las ciudades, de las capitales principales del país con mayor número de accidentes de tránsito que se generan. Pero desde hace rato, ¿no? No el llevamos último año, más sino de desde 10 hace mucho años. rato. Llevamos más de 10 años liderando siempre el número de accidentes de tránsito, y también liderando la mortalidad en accidentes de tránsito. Entonces no es algo que haya pasado en este 2021 o que esté sucediendo en este 2021, sino que es histórico. O sea, claro, nos viene pasando, y hace pues justamente ese llamado, esa alerta de que necesitamos un accionar inmediato. Claro. Y es que necesitamos romper esa historia que venimos llevando desde hace varios años atrás. Ojalá que alguien le ponga el cascabel al gato. Marvin, muy amable, que tenga buena noche. Muchas gracias a ustedes. Don Jair, buena noche, que tenga usted buen descanso. Gracias, Eloy, y también para todas las personas que están con nosotros a esta hora. Este programa de Telepacífico cuenta con el apoyo del Fondo Único de las Telecomunicaciones, FUTIC. La conclusión que ustedes pueden sacar es, viendo las caras de las personas lesionadas como consecuencia de un accidente de tránsito, qué es lo que está pasando en la ciudad de Cali con la movilidad. Los esperamos a ustedes, recuerden bien, el lunes festivo.
aquí en Telepacífico desde las 6 de la tarde para hablar acerca de temas de ciudad y temas de región, para tratarlos a fondo, y el martes siguiente con toda la información para ustedes aquí en nuestro canal regional. Que tengan buena noche.